Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en una sesión un poco random. Para los que me van siguiendo aproximadamente ya en Telegram o en TikTok, vieron que subimos una cuenta de $30 a 102, ¿sí? Bueno, estaba por grabar el video, metí una operativa de 5 USD, la perdí. Justo me había dado cuenta que estaba grabando sin sonido, pero bueno, continué con lo que sería la sesión. Lo que hice ahora fue ponerles pausa, ¿sí? Y les fui poniendo, configurado para que no sea tan largo el video, lo que fueron mis 3 ITM. Recuerden que nosotros, como siempre, nos basamos en nuestro plan de trading, que son 3 ITM o 2 OTM, lo que ocurra primero y damos por finalizada nuestra sesión. Eso es lo que nuestra gestión de trading nos dice. Entonces, bien, traders. Vamos a decir que ya arrancamos con un OTM de $5. Yo igual al final de la operativa o de la sesión les muestro todo lo que son las operativas con sus entradas. Bien, traders, ahora sí. Venimos de una tendencia fuerte bajista. Tenemos varias zonas marcadas ya. Vemos que el comprador empieza a hacer máximos cada vez más altos, o sea que tenemos una tendencia secundaria alcista. Si prestamos atención, los compradores, ¿sí?, tanto como los vendedores, vienen entrando con fuerza. Por ese motivo es que tenemos tantas zonas de compradores o vendedores, o también, como nosotros decimos, zona de soporte y resistencia marcada. Bien. Como nosotros sabemos que el comprador está un poco más activo que el vendedor, vamos a buscar operativas al alza. Entonces, traders, comencemos con nuestra operativa. Vamos a empezar entonces con el análisis y veamos hacia dónde operamos. Igual, como dijimos, ya íbamos a entrar todo en compra, ¿sí? Pero tenemos que ver hacia dónde posiblemente vaya el precio. Veo que acá esta mecha, ¿sí? Fíjense en que voy acomodando el gráfico. Veo que acá esta mecha, esta vela verde, rompe con fuerza una zona de resistencia. Veo que busca desesperadamente este sector de acá, ¿sí? Vamos a marcarlo igual acá. Busca tocar este sector de acá. Veo que estoy en una tendencia alcista, ¿sí?, primaria, bajista, secundaria alcista, y veo que el comprador cada vez que entra lo hace con momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es seguir buscando fuerza alcista. Más allá de lo que sea esta vela, ahora nosotros vamos a comenzar a analizar. Lo primero que vemos es un vendedor que entra con fuerza, se pausa. Fíjense en que el vendedor entra, se pausa, entra el comprador y el vendedor vuelve a responder, ¿sí?, a punta de latigazo. Entonces, el comprador, ¿cómo responde? ¿Responde con fuerza o responde débil? Empieza a responder con fuerza. Cuando el vendedor baja, ¿logra bajar con la misma fuerza con la que venía? No, siempre pregúntense en eso. Es el comprador el que viene haciendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Podemos pensar que el comprador busca este número redondo o busca esta zona de resistencia, pero el vendedor no está aprovechando, ¿sí?, la debilidad por parte del comprador. ¿Y por qué le decimos debilidad? Porque si bien el comprador entra a punta de latigazos, estamos viendo un comprador con cambios de velocidad. Fíjense en que entra con 2 movimientos, vuelve a entrar con 2 movimientos, ¿sí? Ahora, el vendedor cuando ¿entra con fuerza, con impulsos y retrocesos? No. ¿Quién sigue al alza? El comprador. Fíjense en ahí, nosotros venimos de un momento alcista, venimos de una tendencia secundaria alcista, venimos de un comprador que viene rompiendo muchas zonas de soporte y resistencia, y entramos con $15, ¿sí?, a el alza. Recuerden que estamos operando en digital, lo que vendría a ser donde metemos las operativas, por una cuestión de que nos da un poquito más de importe, ¿sí? Acá nos está dando el 91% y en binario nos está dando el 85%. Estamos operando también en un mercado volátil. Fíjense cómo el vendedor buscó llegar lo más abajo posible. Yo acá, si no entraba acá, iba a entrar acá. ¿Tenía la posibilidad de que el precio baje? Sí, era muy posible. Fíjense en que de hecho el vendedor buscó esta zona de número redondo, buscó esta zona de niveles que tenemos acá. Igual cuando hagamos a lo último el análisis completo, vamos a explicarlo, ¿sí? Fíjense, el comprador venía decidido rompiendo este nivel. El vendedor acá lo que está haciendo es desesperación plena, ¿sí? Se está desesperando totalmente. El comprador, por su parte, sigue subiendo la alza con fuerza. Les repito, ahora lo último del video, después de estas 3 operaciones, vamos a explicar el por qué entramos al alza, ¿sí? Fíjense cómo el comprador sigue rompiendo niveles y sigue presionando al alza, sigue respetando su momento alcista, perdón. Bien, ahí ganamos la primera operativa. Ahora ya saltamos a la segunda parte del video, ¿sí? Hoy es 2 de abril, esto lo voy a subir, seguramente mañana, que es miércoles, si no me equivoco. Bueno, mañana es jueves, 3 de abril, ya lo voy a subir mañana. Son las 19:47 horas, ¿sí? Así que bueno, traders, esto se los explico por si mañana ustedes quieren ver cuando yo subo el video las operativas. Pueden entrar en este horario, en estas divisas, ¿sí? Y pueden ver la operativa como fue para que vean que no les entiendo. Bien,
Dejamos con nuestro primer operativo, nuestro primer ITM, ¿sí? Porque tuvimos un OTM, dejamos esta cuenta en 111,19. Entonces, sabiendo que nosotros venimos de una tendencia alcista, vamos a seguir buscando fuerza alcista. Quiero que presten atención acá. Ya pasaron los primeros 30 segundos de la formación. Vemos un vendedor que entra irregular, comprador que responde fuerte. Vendedor que entra irregular, el comprador que empieza a responder de una forma rara, ¿sí? Pero el vendedor no la aprovecha. Cuando el vendedor entra, fíjense en que se está estancando en un nivel interno, ¿sí? Intentó buscar este nivel de acá, de hecho no lo llega a alcanzar y el comprador sigue respondiendo. ¿Qué vemos por parte del vendedor? Desesperación nuevamente. Ahora, si el comprador está respondiendo y vemos un comprador fuerte, ¿sí? O vemos un comprador irregular o debilitado como el que vemos acá, el vendedor aprovecha. Fíjense, acá el vendedor entra, el comprador vuelve a entrar con fuerza o no vuelve a entrar con fuerza. Bien, pongamos play y sigamos con esta narrativa. Vemos el comprador que sigue haciendo máximos cada vez más altos, el vendedor no está entrando, si bien es cierto que el comprador entra con irregularidad, vamos a poner pausa y vamos a explicar por qué irregularidad. Latigazo fuerte, entra vendedor. Entra comprador con 2 movimientos, entra vendedor. Entra comprador muy despacito, vuelve a entrar el vendedor. Comprador vuelve a meter latigazo, ¿sí? Entra vendedor y comprador sigue respondiendo. A eso le llamamos irregularidad. Pero, ¿el vendedor aprovecha esta irregularidad? No, en ningún motivo y en ningún momento lo aprovecha. De hecho, ahí vemos como el vendedor se desespera, ¿sí? Y si el vendedor estuviera fuerte y siguiera bajando, podríamos pensar en una venta. Pero por su parte entramos en una compra, ya que el comprador sigue respondiendo al pesar de las entradas fuertes del vendedor. Entonces, como vemos un vendedor estancado en un nivel interno, vamos a seguir buscando compras. Bien, metimos nuestra operativa en compra, nuevamente metimos $15. Fíjense en cómo el comprador está rompiendo nuevamente niveles. Recuerden que nosotros venimos en una tendencia que tiene casi 75, 80 grados, 85 grados podríamos decir que tiene esta tendencia alcista. Venimos de un momento, tenemos velas bajistas en algunas velas, pero tenemos más velas alcistas. Fíjense en esta vela alcista, con esta mecha, perdón, es muy grande. Tenemos acá una vela bajista, pero casi tiene el mismo tamaño de la vela. Fíjense en que acá ya no tenemos debilidad por parte de los compradores. Y nosotros, en nuestro contexto, seguimos viendo fuerza alcista, ¿sí? Seguimos viendo continuidad alcista. Recuerden, traders, que van a tener en el video, para que puedan entrar al canal de Telegram, los que no formaron parte todavía, un link directo, ¿sí? Que los va a llevar al canal donde tenemos un grupo en el que estoy subiendo o tratando de subir operativas. El día de hoy, 2 de abril, acá en Argentina, fue el día de Malvinas. Si hay alguien que sea de Inglaterra o lo que sea, me va a entender. Hoy fue el día en el que hacemos honor, ¿sí? A todos los soldados que fueron a combatir a Malvinas. Así que, bueno, básicamente por eso es que no estuve mandando prácticamente hoy contenido a lo que es Telegram. De igual forma metí esta operativa y ahora que ya es un poquito más tarde y yo ya estoy en casa relajado, pude hacer esta sesión, ¿sí? Así que bueno, traders, si son nuevos, si todavía no están conectados al canal de Telegram, les dejo el link. Bien, tuvimos nuestro segundo ITM totalmente ganado. Fíjense en nuestro punto de entrada, que de hecho fue un poco más abajo, como el comprador rompió. Zona de mecha, zona de soporte, de resistencia, números redondos, como el que tenemos acá, y buscó este número redondo acá, que acá si bien no figura, ¿sí? No figura, porque no está figurando, pero buscó alcanzar esa zona. Entonces, veamos la tercera velita, ¿sí? El análisis, y ahora vamos a hacer lo que es el análisis didáctico, de demostrarles el por qué entramos en compra o por qué entramos en venta. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Fíjense en que dejamos pasar otra velita, ¿sí? No fueron las operativas minuto a minuto, ahora cuando muestro las operativas se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Me tomé mi tiempo, me relajé, si bien no era un monto muy alto, pero era para la cuenta pequeña nuestra, ¿sí? Es casi el 16,5 o 17% aproximadamente de lo que estamos arriesgando. Entonces hay que tomarlo con calma. Recuerden que en el trading no importa si la cuenta sube poco, lo importante es que la cuenta no baje mucho, ¿sí? Recuerden que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Bien, vemos un comprador que entra fuerte. Recuerden que nosotros acá teníamos un número redondo, que es este número redondo de acá. Fíjense en que la vela anterior, que fue esta, que es la que nosotros operamos, ¿sí? Buscó esta zona del número redondo. Si bien tenemos mucha fuerza por parte de los compradores, vemos vendedores activos en la vela anterior. Fíjense como la vela anterior terminó de color rojo, ¿sí? Intentando dar vuelta al precio. Entonces vemos un comprador fuerte, el vendedor está respondiendo, se muestra un poco irregular, el comprador responde despacito, vemos que el vendedor ya no está respondiendo con fuerza,
Cuando el comprador mete este latigazo, ¿sí? Que es un latigazo pequeño, pero es un latigazo alcista, similar al que metió anteriormente, vemos que el vendedor se desespera, perdiendo simetría. Bien, acá estamos acomodando lo que es la zona de soporte y resistencia. Fíjense que, si no me equivoco, estamos canalizándonos bien en este sector acá. Ahí estamos corriendo un cachito más arriba, ¿sí? Me hubiera gustado ponerla sobre el número redondo, pero quería ver si el vendedor entraba con fuerza. Veo vendedor, como les dije, que entra irregular, se desespera, comprador responde, sigue entrando el vendedor, pero lo está haciendo no con simetría. Fíjense en que es grande, mediano, mediano, chiquito, ¿sí? No está metiendo latigazos grandes. Si fueran latigazos grandes continuados, podríamos decir que fuerza verdadera. Pero acá tenemos desaceleración, latigazo, 3 latigazos más. Estos dos son iguales, pero este es chico y este es grande. Bien, vemos que el comprador se empieza a activar, vendedor ya no está con la misma fuerza. Nosotros estamos en una zona, ponemos pausa con chiquitín, nosotros estamos en una zona de compradores. Recuerden que esto es zona de compradores porque es una zona de soporte. Aparte, esta vela de acá no logró bajar, la testeó pero no las logró romper, perdón. Entonces vemos que el comprador se activa fuerte en su zona, en un nivel interno aparentemente, ¿sí? Que yo no lo estoy viendo acá, pero con lo que es el gráfico de línea sí se veía un nivel interno acá. Entonces, bueno, vemos que un comprador que se activa y seguimos buscando compras, ¿sí? Nosotros recuerden que venimos de un momento en alcista, por ende siempre vamos a buscar operativas al alza. Fíjense en el comprador cómo se activa fuerte. El vendedor que venía a punta de latigazo no lo vemos en los segundos, en los 30 segundos, ¿sí? Siguientes. O sea, no los vemos en los de los 31 para los 60 segundos. No sé si me explico. Recién el vendedor cuando entra a entrar lo hace al último, después de un comprador que entra muy fuerte, el vendedor se desespera, ¿sí? Recuerden que desesperación al finalizar la vela a nosotros nos da confirmación, entonces buscamos nuestro tercer ITM en una compra. Pusimos como siempre todos los puntos a nuestro favor. Recuerden que nosotros venimos de una tendencia alcista, venimos de velas alcistas fuertes, venimos de vendedores cansados o agotados e inclusive desesperados. Estamos operando en zona de compradores, que es la zona de soporte. Tenemos un vendedor muy desesperado, tenemos también un contexto alcista, entonces tenemos un montón de pautas para buscar operativas al alza, ¿sí? Fíjense en cómo el comprador entra, cuando responde el vendedor, el comprador sigue entrando. Vemos acá el vendedor que se desespera hacia la baja, pero se está estancando en un nivel interno. Ya eso nos deja la pauta de que estamos por ganar nuestro tercer ITM. Acá el vendedor se intenta desesperar, fíjense que le cuesta hacer mínimos cada vez más bajos, el comprador por su parte sigue respondiendo al alza con fuerza. Cuando el vendedor entra, el comprador vuelve a responder y así dejamos nuestra cuenta con este importe de 138,55 centavos. Bien, traders, vamos entonces a hacer la naranja. Ahora les voy a mostrar igual al finalizar el video lo que es la sesión completa. Déjenme que les acomode acá el plano. Bien. ¿Por qué motivo nosotros nos fuimos en compra en esta sesión? En esta operativa de acá, ¿sí? Vamos a explicar. Como les dije, tenemos un comprador activo. Vemos que el vendedor entra muy fuerte, pierde su velocidad y vuelve a entrar. Comprador entra fuerte, ¿sí? Vamos a decirle que entra fuerte, ¿por qué? Porque el vendedor, cuando responde, fíjense en lo que le está costando romper este mínimo, lo que le está costando hacer un mínimo más bajo. Recuerden que acá tenemos una zona de un número redondo, ¿sí? Por eso el comprador entra despacio y el vendedor, miren cómo entra de forma irregular. El comprador está respondiendo despacito y el vendedor, ¡pum!, se desespera, ¿sí? Ahora, este latigazo acá, podríamos decir que es parecido a este, ¿sí? Podríamos decir que es parecido. El comprador entra y el vendedor reduce su fuerza con un latigazo, o sea, se desespera y reduce su fuerza. Llegan a ver este movimiento, vamos a borrar, llegan a ver este movimiento de acá, ahí les estoy haciendo zoom. Ven que no es derecho o directo como acá el vendedor, perdón. Ven que entra y se pausa un chiquitito. Bueno, por su parte, ¿qué es lo que hace el comprador? Se activa nuevamente. Ahora, si el vendedor tenía esta fuerza y esta fuerza, porque acá le está costando hacer un mínimo. Fíjense, entra vendedor muy despacito, el comprador responde, ¿sí? Y al vendedor le está costando responder. No es que fue entra vendedor, comprador responde, entra vendedor, sino que entra comprador, vendedor responde, vuelve a entrar el comprador, se pausa un poquito y el vendedor, ¡pum!, desesperado. Ahora, cuando llega a esta zona acá, que yo les decía, ¿sí?, que posiblemente sea un nivel interno, creo que es esta zona acá, si no me equivoco.
vemos que el vendedor ya no está teniendo fuerza para irse hacia la baja. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la vela en los primeros 30 segundos? Que el vendedor demostró, ¿sí?, tener fuerza para alcanzar este nivel. O sea, el objetivo del vendedor era alcanzar este nivel de acá. Una vez que lo alcanza, ya le dice ok al comprador, ya podés entrar tranquilo. Y el comprador, ¿qué hace? Empieza a entrar. Fíjense que el comprador entra con un poco más de simetría que el vendedor. Ahora, ¿por qué le decimos con un poco más de simetría? Si el comprador está entrando con fuerza y el vendedor que había bajado con esta fuerza responde durante esta formación, no. ¿Cuándo es que decide responder? En su zona. Fíjense en que esto es zona de vendedores, acá responde el vendedor. Comprador interesado en romper ese sector, pero el vendedor se activa, ¿sí? Acá lo que podríamos llegar a pensar es que el vendedor está buscando, ¿sí?, mantener la formación por este nivel, o sea, por debajo de este nivel. Por eso es que la formación anterior terminó, si no me equivoco, en verde, en rojo, perdón, termina en rojo. Bien, entonces, viendo que el vendedor se desespera a lo último, ¿sí? Recuerden que nosotros veníamos de un vendedor con aparente fuerza, comprador que responde, y el vendedor que no está logrando responder con la misma insistencia que lo hace el comprador, nosotros decidimos entrar en una compra. Bien, ahí ya tuvimos nuestro primer resultado. Acá vamos a mostrar el segundo análisis. Ahí les muestro, ¿sí?, lo que fue el punto de entrada y lo que fue la operativa. Déjenme acomodar el gráfico lo mejor posible, que creo que es ahí. Bien, ¿qué es lo que encontramos acá? Esta vela es un poquito más difícil de entender, ¿sí? Es un poco más complicada, pero si nosotros trazáramos el punto de inicio de la formación, que lo vamos a hacer así con un rectángulo, ¿sí?, alargado. Entra comprador fuerte, el vendedor entra despacito, pierde velocidad, se desacelera. Entra comprador fuerte, el vendedor entra fuerte. Vamos a trazar acá un sector, ¿sí? Vamos a trazarlo lo más derecho posible, sería esta compra acá. Comprador sigue con insistencia, ¿sí?, en mantener el precio al alza. El vendedor responde, no logra romper un nivel interno. De hecho, fíjense en cómo el comprador se activa. Vuelve a entrar el vendedor, no logra romper nivel interno. Entra el comprador despacito. Vendedor que en 1, 2, 3 y 4 movimientos no logra romper un nivel tan pequeño como este. Nos da la pauta de que está con fuerza, ¿sí? Nos da la pauta de que este latigazo de acá es fuerza verdadera. Nos da la pauta de que ese es el inicio de la vela y el comprador se está debilitando, o que el vendedor se está desesperando para darle vuelta a la formación. El vendedor está costando o se está desesperando en dar vuelta a la formación. Por eso es que hace todo este recorrido. Bien, por su parte, el comprador es el que se activa con fuerza. Fíjense en impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, vuelve a ser un impulso, pequeña pausa, impulso. Ahora, miren esto, número redondo. Tenemos otra zona de compradores. ¿Por qué decimos zona de compradores? Porque desde acá el comprador se venía impulsando. Ahora, el vendedor que no venía fuerte en su formación, fíjense en que le costó romper este nivel de acá. El vendedor que no venía fuerte, si ya acá, cuando entra a punta de latigazo, lo hace para alcanzar un número redondo y vemos que el comprador vuelve a activarse, el vendedor baja, se vuelve a estancar en una zona de número redondo, un nivel interno, como lo quieran llamar, y el comprador vuelve a responder, nosotros podemos decir que si bien el comprador no es lo más sano del mundo en esta formación, ¿sí?, no es el comprador más sano del mundo, pero es el que tiene dominio. ¿Por qué le decimos dominio? Entra comprador fuerte, cuando el vendedor entra no logra bajar por acá. Vuelve a entrar el comprador, cuando el vendedor entra no logra bajar acá. Vamos a trazarla ahí derecho. Comprador acá domina perfecto. Si bien no hace este movimiento, ¿sí?, el comprador con fuerza, pero no es... a ver a lo que voy. El vendedor no está aprovechando esa debilidad. Si el comprador hubiera entrado y el vendedor hubiera hecho esto, ¿sí?, bajaba, el comprador entraba de vuelta, el vendedor hubiera hecho esto, ¿sí? Ahora, cuando el comprador empieza a hacer este movimiento de acá, miren este movimiento de acá, ¿sí?, que hace algo como así, como que se empieza a temblar mucho, como que le empieza a costar. Esto es una debilidad por parte del comprador. ¿Qué es lo que tendrá que haber hecho el vendedor por su parte? Entrado como por acá. Comprador respondido, de vuelta ha entrado el vendedor. Comprador respondía, de vuelta va a entrar el vendedor. Pero ¿qué vemos por parte del vendedor durante todo este sector de acá? Agotamiento. También vemos agotamiento por parte del comprador, pero el vendedor no aprovecha estas debilidades. El vendedor no aprovecha esta debilidad, el vendedor no aprovecha esta debilidad, el vendedor no aprovecha, ¿sí?, ninguna
de todas las operativas, perdón, de ninguna de todas las formaciones que está teniendo el corazón de esta vela. Entonces, por ese motivo nosotros entramos nuevamente en una compra. Bien, vamos a ver el último y tercer análisis, que fue el primero. De hecho, acá fuimos de atrás para adelante, perdón. No, está bien, de adelante, que fue la última operativa. No, de atrás para adelante, está perfecto. Bien, yo me entiendo. Ya a esta hora llegó matadísimo. Bien, veamos entonces nuestro tercer análisis. Recuerden que nosotros venimos de tendencia alcista, una tendencia alcista que venía rompiendo varios niveles. ¿Por qué motivo vamos a buscar una compra? Entra el vendedor, se pausa, el comprador es el que responde. Entra vendedor, a punta de latigazo, recuerden. Entra mediano y entra grande. No es que está entrando con los mismos movimientos, ¿sí? O similares o asimétricos, como ustedes le quieran decir. Número redondo, zona de compradores. Entra el comprador, el vendedor, ¿baja con fuerza? No. Fíjense en que entra despacito, ¿sí? Después de una pausa, entra el comprador, vendedor responde, entra el comprador, vendedor responde. Pero estamos viendo que el vendedor, ¿sí? Este es el inicio de la vela, hace este mínimo. El comprador responde, el vendedor hace este mínimo. Hasta acá podríamos decir que está fuerte el vendedor. Cuando el comprador responde, el vendedor ya no logra hacer mínimo. Y vemos que el comprador se empieza a activar con fuerza, ¿sí? No es lo más sano del mundo el comprador, pero responde con fuerza. Si el comprador hubiera estado desesperado acá, ¿vemos el vendedor que responda de una forma activa? No, vemos un vendedor muy debilitado. Es verdad que el comprador responde, ¿sí? Le cuesta hacer un máximo más alto, pero el vendedor, miren, vamos a hacerlo esto de esta forma. Si el comprador entra con esta fuerza y con esta fuerza, el vendedor, ¿está bien que haya entrado de esta manera? Débil, latigazo, desaceleración. Se hace esto, ¿sí? Está haciendo esto el vendedor, no está haciendo esto. No sé si me explico a lo que voy. Es como que el vendedor acá, vamos a explicarlo así. Imagínense que el vendedor se va a estrellar con esta pared, ¿sí? Que es la entrada del comprador. El vendedor se está tirando con un auto o un vehículo, una bicicleta o motocicleta, lo que tenga ruedas, ¿sí? Que usen en su país. El vendedor se está tirando de acá, pero sabe que si baja con esta fuerza, ¿sí? Se estrella con esta pared. Entonces, miren esto, el vendedor entra despacito apretando el freno, se desespera, o sea que suelta el freno, y acá se acuerda que tiene que frenar. De hecho, si nosotros trazamos acá el sector, no vemos desesperación por parte del vendedor para tratar de darle vuelta a la formación después de un comprador que dominaba con fuerza. ¿No lo vemos al vendedor desesperado? Entonces, la pregunta es, si el vendedor está desesperado, ¿el comprador está aprovechando esta desesperación y entrando con fuerza? Claro que sí. Entra comprador, se pausa, no vemos a un vendedor. Entra comprador, vendedor responde. Nivel interno, ¿sí? Vemos cómo el vendedor se está agotando. Y el comprador por su parte empieza a entrar con muchísima fuerza, ¿sí? Entonces podríamos llegar a decir que estas entradas del vendedor, estas pausas por parte del comprador, ¿sí? Y estos cambios de velocidad por parte del comprador son descansos para romper esta zona de resistencia y esta zona de número redondo. Bien, traders, vamos a ponerle play. Ya finalizamos nuestra sesión. Ahora en el siguiente video ahí les estoy mostrando las operativas. Si me siguen en TikTok o me siguen en Telegram, si están en el canal de Telegram, van a ver que las últimas operativas que metimos fueron hoy a la madrugada. Fueron estas, bueno, en realidad fueron estas, pero ustedes me entienden. Dejamos la cuenta en 102 si no me equivoco. Tuvimos este OTM que lo expliqué al principio, el motivo. Lo perdí sinceramente por punto de entrada. Si quieren ver la operativa no tengo problema, me la piden que se las muestro. Y por último metimos estas tres operaciones que son estos tres ITM. Bien, traders, ahora sí, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Ahí les estoy mostrando el historial. Lo vieron todos los que me siguen en TikTok, lo vieron todos los alumnos que tenemos en Telegram. Recuerden que este curso es totalmente gratis. El día viernes 11 vamos a hacer un Zoom, así que los espero a todos. Y recuerden, traders, el trading, ¿sí? Es la salida más, por así decirlo, difícil que podemos buscar nosotros para cambiar nuestra vida. Pero cuando logremos entender que el mercado siempre va a repetir lo mismo y que no importa lo que nosotros tengamos en un gráfico de línea ni en un contexto de gráfico de vela, si nosotros nos concentramos, analizamos, usamos todos los puntos a favor para entrar en nuestras operativas, tenemos disciplina, tenemos una gestión de trading
y respetamos nuestro plan de 3 ITM y 2 OTM, vamos a lograr hacer que esta cuenta crezca, ¿sí? Tampoco arriesguen más del dinero, más del capital, perdón, que ustedes tienen para arriesgar. Traten de utilizar solamente el 3%. Yo en este caso, como les digo, si me siguen desde hace rato en YouTube van a ver que siempre trato de operar con el 3%, tanto sea una cuenta de 20, 30, 40, 50 dólares, siempre trato de operar con 3 o 4 dólares, trato de no arriesgar más de lo que me gustaría perder. Bien, traders, no los molesto más, les agradezco por haber llegado hasta acá. A los alumnos que tengo en Telegram quiero agradecerles muchísimo por su apoyo. A los suscriptores de YouTube y de TikTok nuevos y viejos también quiero agradecerles mucho por su granito de arena. Y nos vamos a estar viendo nuevamente en Open Mic. Hasta luego, traders, y bendiciones para todos. Excelente fin de semana. Chau, chau.